Bueno, ¿alguien sabe qué estamos celebrando hoy? ¿El día de qué? Ah, muy bien. Excelente. ¿Cuántas personas conocen la leyenda de San Jorge? Levanten la mano. ¿Quiénes conocen la leyenda de San Jorge? Ay, son poquitas. ¿Y cuántas personas, aunque no conozcan la leyenda, la quieren escuchar? Levanten la mano bien alto, bien alto, bien alto. Muy bien. Entonces tenemos aquí a nuestro príncipe Antonio. De pie, por favor, Antonio. Salude al público. Allá está su público, Antonio. Eso. Muy bien. Y yo voy a ser su narradora del día de hoy. Mi nombre es Sofía Chaverri. Vamos a escuchar entonces, hoy 23 de abril, el día del libro, la leyenda de San Jorge. Cuenta la leyenda que en un lugar de Cataluña llamado Mont Blanc existía un gran dragón. ¿Cómo hacen los dragones? Tan grande y majestuoso era que necesitó comerse a todos los animales del pueblo para satisfacer su apetito. Los habitantes de Mont Blanc estaban despavoridos, ya que su hambre era tal que tras devorar todo lo que le rodeaba, no le quedó otro remedio que tocar la puerta del castillo. Toquen la puerta del castillo. Ajá. Y cada vez que ellos digan lo que se fue comiendo, tenemos que hacer el sonido. Toco la puerta del castillo para exigir ahora un par de gallinas. Ahora 3 ovejas. Y más tarde una pobre vaca. Y entre más lo alimentaban, más hambre tenía. Hasta que llegó el temido día en que los pobres aldeanos no tuvieron nada para darle. Y entonces, ¿qué creen que pasó? ¡Ay, Dios! Ustedes saben la leyenda porque sí. Y entonces, como no tenían nada para darle, así se lo contaron. Pero el dragón, ¿cómo hacía el dragón? Tenía tanta hambre y estaba tan enojado que tirando fuego por la boca. ¿Cómo tiraría fuego por la boca el dragón? Les dijo: cada día me van a dar a un aldeano. Y si no lo hacen, la van a pasar mal. Porque pienso escupir fuego hasta quemarlos a todos. Los aldeanos no sabían qué hacer. ¡Ay no! ¿A quién le damos? Y si le damos a los más gorditos, vamos a aumentar su apetito. Pero si le damos a los más flacos, luego nos va a pedir a 2. No, ¿cómo haremos? Estaban tan desconcertados que decidieron hacerlo rifado. Todos los días sacaban un numerito del caldero y con la pena tanto de familiares como de amigos iban viendo desaparecer por la puerta algún hombre o mujer camino de su triste destino. El rey. ¡Ay, necesitamos un rey! ¿Quién quiere ser rey? Vos no levantaste la mano primero. Venga, usted es el rey, venga. Sí. Venga, usted, mi amor. Sí, vos. Vení, subí las gradas por aquí a la vuelta. Ajá. Pero tenés que entrar así con actitud de rey. El rey, que siendo rey, a veces actuaba con honestidad y a veces no. Estaba contento hasta el día, y aquí tienes que hacerlo bien dramático, hasta el día en que su hija, la princesa Violante, se sacó la rifa. Ay, no vaya a verse a su hija, pobrecita. En ese momento las cosas cambiaron y el rey le dijo: pero que se escuche. ¿Cómo le dijo? No, mi chiquita. No vayas. No vayas. Hagamos trampa Hagamos trampa. y repitamos la rifa. Repitamos la rifa. Vas a ver que nadie se da cuenta. Vas a ver que nadie se dará cuenta. Pero la princesa, vamos a ver qué le dice su hija, que también siendo princesa, a veces era tuanis y a veces no. Esta vez sí lo fue. Seguro porque creía en príncipes. ¿Dónde está nuestro príncipe? Estornudando. ¡Ay, Jesús! Ahí está el príncipe. Creía en príncipes, o tal
tal vez porque creía que era lo justo, era lo correcto. Y le dijo al rey: No, papi, no puedes ir. Ya hemos perdido a muchos amigos. Me toca a mí. Es lo correcto. Ah, la princesa entonces salió por las puertas del castillo. ¿Y cómo está el rey? ¿Cómo está el rey? ¿Está feliz o está triste? Triste, hágale cara de triste a la gente. Ay, sí, está como desconcertado. Y entonces el rey se fue también. Gracias, rey. Un aplauso para el rey. Gracias, gracias. Y así fue como la noble princesa salió por las puertas del castillo rumbo a la temible bestia. ¿Cómo era que hacía el dragón? Para desaparecer por siempre y para siempre. Pero esta leyenda, que también, como todas las leyendas, a veces tiene un buen final y otras no, esta vez sí lo tuvo. Porque allá, lejos, muy lejos, por donde está el horizonte, apareció... ¡Príncipe! Gracias. Apareció un caballero que ahí viene subiendo al monte. Y ahora sí, él era de los que siempre eran valientes. ¿Y cuál sería la pose de valiente de este príncipe? Muy bien, un aplauso para la pose de valiente del príncipe. El caballero, que se llamaba Jordi, al ver a la pobre princesa, llevámosla para allá. Al ver a la pobre princesa en apuros, afrontó al dragón, atacó al dragón y luchó contra él con tal destreza que la pobre princesa quedó totalmente enamorada. Tanto amor sintió que en el golpe mortal, hay que darle el golpe mortal, pero a mí no, a eso al dragón, muy bien, que el caballero le dio al dragón, en lugar de sangre que todos esperaban que brotara, brotó un bello rosal. ¡Ah! Y entonces, eso que les acabo de contar, dicen que sucedió un 23 de abril de cualquier año de la época medieval. Y desde entonces, en Cataluña, cada 23 de abril, los enamorados celebran su amor regalando a las princesas una rosa tan roja como la sangre. Un aplauso para nuestro príncipe. ¡Eso! Muy bien. Gracias, príncipe. La leyenda de San Jordi, bueno, cada príncipe pone la ropa como quiera, ¿verdad? La leyenda de San Jordi, forjada a finales de la Edad Media, es una leyenda catalana, pero bien podría ser de cualquier pueblo. En un contexto donde predominaban las guerras y el hambre, esta historia nos habla de amor y de valentía, pero sobre todo nos habla de respeto y esperanza. Y mientras les sigo contando, reciban este regalo de parte de la princesa y de Librería Internacional. Nos habla de respeto y esperanza, valores, todos ellos universales, tanto en geografía como en tiempo. San Jordi, ahí está San Jordi, la princesa y el dragón son la representación del mito salvador, del pueblo amenazado y del enemigo ancestral. San Jordi pasa de ser el patrón del estamento militar y representante de la aristocracia a ser el mito popular del caballero justiciero y liberador. La princesa que les está regalando las rosas representa a la nación. Podríamos decir que representa a las clases populares, tantas veces mayorías amenazadas. La nación fue secuestrada por el dragón, que es la representación del mal, del enemigo. En este contexto, la esperanza popular introduce la figura del mito, San Jordi, el superhombre capaz de liberar a su pueblo. Con el paso de los siglos, este dragón va cambiando, pero siempre es el mismo dragón que escupe el mismo fuego. ¿Cómo lo escupía? Eso, la lucha por el poder, la lucha por el territorio en la Edad Media, la lucha por la información hoy en día, en medio de un montón de manifestaciones igual de parecidas que distintas. Esta obsesión del mal por calcinar las tierras, del dominio de unos sobre otros, explica la aparición de un nuevo elemento, la rosa. ¿Dónde están sus rosas? Enséñenme sus rosas. Muy bien. La rosa, que significa algo más que la pura atracción.
La rosa como elemento natural surgido de la tierra simboliza la vida, sobre todo la voluntad de resistir. Es el triunfo del bien sobre el mal. No es casual que San Jordi se celebre al inicio de la primavera, que es cuando nace la vida y todo está por hacer. La rosa es regalada a la princesa como símbolo de amor y de respeto, por compartir la belleza y la libertad. Y ahora, bueno, no sé si sabían, pero el día del libro, el 23 de abril, hoy, se acostumbra a regalar libros y una rosa. Así que si ustedes tienen una persona muy querida, regálenle hoy el libro junto a la rosa para que sepan que ustedes están continuando con esta hermosa leyenda. Esperamos que lo hayan disfrutado, linda tarde y que disfruten de la lectura. Gracias. Gracias, princesa. Gracias, príncipe, y gracias, rey. Nos vemos en la próxima. Que tengan linda tarde. Chao.